Los profetas, señales, sellos y funciones. Es lo que esta noche estamos compartiendo. Así que vamos a continuar y por favor, si tiene usted alguna duda, alguna pregunta, no se limite, que esta noche estaremos saliendo de dudas con la ayuda del Señor. Bien, vamos a ver la pregunta, mis amados estudiantes. ¿Qué es un profeta? Bien, del griego la palabra propetes, que significa los que hablan inspirados por Dios o los que predicen. Mire lo que es un profeta: los que hablan por Dios, inspirados, o los que predicen. Tenemos los términos también en el idioma hebreo, pero esto es parte de la escuela de profetas, el libro que tenemos, el manual, y eso lo estaremos viendo en otra ocasión con una mayor profundidad. Hoy vamos a hablar lo que es un profeta desde el punto de vista neotestamentario. No vamos a hablar de los profetas de la antigüedad, es muy bueno estudiarlo, pero hoy quiero verlo desde este ángulo, un ángulo neotestamentario. Así que presten mucha atención y continuamos. En el Antiguo Testamento el Señor levantó autoridades. Estas autoridades eran encargadas de lo espiritual, de lo civil y de cuestiones morales. El Señor levantó patriarcas, levantó jueces, levantó profetas, levantó reyes y levantó sacerdotes. Y dentro de esas autoridades se encontraba el profeta para regir las cuestiones espirituales, civiles y morales en el pueblo de Israel. Pero acontece, mis amados estudiantes, que Israel fue invadida, conquistada y destruida por el rey Nabucodonosor. A partir de esto, mis amados, 26 veces, según cuenta la historia, Jerusalén ha sido conquistado. De manera que han tenido que vivir bajo el gobierno y el régimen y las reglas de los gobiernos conquistantes. Por eso es que no vamos a hablar del profeta del Antiguo Testamento como Elías, como Uda, como Eliseo, los más sobresalientes, etc. Pero vamos a verlo desde un punto de vista del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el profeta era autoridad. Recuerde, para regir lo espiritual, lo civil y lo moral. A partir de las conquistas y sobre todo a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las cosas cambiaron. Hebreos capítulo 7, verso 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Es decir, cambiaron el sacerdocio arónico por el sacerdocio melquisediano. Es el sacerdocio de la jerarquía de Melquisedec. Jesucristo es sacerdote del nuevo pacto de la jerarquía de Melquisedec, que es
el Nuevo Testamento. Así que todo cambió, mis amados estudiantes, todo cambió a partir de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comenzó un sacerdocio nuevo y un Nuevo Testamento. Así que no podemos aplicar las cosas del pasado literalmente en el Nuevo Testamento. Preste mucha atención a esto. Bien, los 5 ministerios. El Señor en el Nuevo Testamento dejó la autoridad para regirse espiritualmente, moralmente y civilmente. Tenemos un gobierno que todavía le tenemos que dar cuentas, que es el César. Jesús dijo: dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. De manera que los 5 ministerios ahora son la autoridad de Dios para nosotros los creyentes. Los 5 ministerios son los domá de Cristo, dones domá, que es la poderosa mano de Dios según Primera de Pedro capítulo 5 verso 6. Esto ya lo leímos. Y tenemos los apóstoles, tenemos los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. De manera que tenemos un orden. Tenemos un orden y tenemos 5 autoridades. 5 autoridades para cuestiones espirituales y cuestiones morales. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bien, vamos a hablar específicamente del ministerio profético. No vamos a hablar de los dones proféticos, no vamos a hablar de los carismas, no vamos a hablar de ello, vamos a hablar del oficio del profeta solamente. Los profetas, mis amados estudiantes, como usted lo puede ver, están representados en las alas de la gallina. Algunos equivocadamente enseñan que los profetas son las águilas, pero en el orden de Dios y en lo escrito en la revelación, tenemos las alas del águila como el ministerio apostólico, las alas de la gallina como el ministerio profético. Mateo capítulo 23, verso 37, Jesús habla como profeta. Recuerde que el Señor tenía los 5 mantos sobre él. Los 5 ministerios, las 5 prendas estaban sobre el Señor. Estaba el ministerio apostólico, usted lo va a ver después en un estudio, cómo Jesús hablaba como apóstol, hablaba como profeta, hablaba como evangelista, hablaba como pastor y hablaba como maestro. De manera que Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Bien, de manera que la cobertura profética son las alas de la gallina. Bien, entremos, mis amados, a los sellos. ¿Cuáles son los sellos del profeta? Sellos que caracterizan a un profeta. Vamos a verlos. Número 1, primer sello de los profetas. Tienen el celo que los consume. No soportan el pecado. Este es el primer sello para reconocer
a un profeta genuino de Dios. Tienen el celo que los consume, no soportan el pecado. Mateo 21:13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué poderoso es cuando Jesús habla como profeta. El celo de tu casa me consume. Y es cuando Jesús voltea o volca las mesas de los cambistas. Fíjese qué fuerte es esto. Es un tema muy profundo porque esto habla de la economía y sobre el interés económico desmedido. La obra del Señor necesita finanzas. Sí, Señor. Necesita finanzas. Toda la obra del Señor necesita finanzas. Sin las finanzas no se puede caminar. Pero el corazón de los profetas no debe estar en las finanzas. El corazón de los profetas debe estar en la casa de Dios, en el pueblo de Dios. Por eso el Señor volcó las mesas de los cambistas. Bien, de manera que el primer sello es el celo que los caracteriza. Ellos no soportan el pecado en sus vidas ni en la vida de la iglesia. Número 2, segundo sello, mis amados estudiantes. Los profetas no soportan la división ministerial. Leemos nuevamente Mateo 23:37. Repito, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? De manera que los profetas del Señor, no soportan la división. Cuando usted vea que un profeta dividió una congregación, posiblemente no sea profeta. O posiblemente puede ser un profeta que anda tras sus propios intereses y no los intereses del reino. Es decir, ha perdido la visión, ha perdido su comisión y anda detrás de sus propios intereses. Hoy en día se tiene temor de recibir un profeta porque no sabes qué es lo que va a pasar. Y si no sabes qué es lo que va a pasar, es porque no hay frutos en tal persona. El árbol por sus frutos se conoce. El profeta no soporta la división, no soporta los ministerios divididos. Recuerde que en la iglesia de los Corintios, el ministerio apostólico se encontraba dividido por el mismo pueblo. No por los apóstoles, sino por el mismo pueblo. Porque ellos decían, yo soy de Cefas o de Pedro. Otros decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Los más ignorantes decían, yo soy de Cristo. Porque ellos no reconocían la autoridad delegada por el Señor, la constitución de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No reconocían ministerios algunos. De manera que el profeta no soporta, es el sello, no soporta
la división congregacional o ministerial. Número 3. Recuerde que estamos viendo características de profetas neotestamentarios. No estamos hablando absolutamente de profetas del Antiguo Testamento. Debiéramos sí, pero queremos que el concepto sea más claro y más puro. Número 3. Tercer sello. Los profetas. Fíjese, lo que caracteriza a un profeta, lo que va a marcar el ministerio profético genuino, es el rechazo, la calumnia y la persecución. ¿Por qué? Porque dentro de las congregaciones se mueve el espíritu de Jezabel. No estoy generalizando, pero este espíritu se encarga de atacar el liderazgo. Y en su mayoría el ataque está continuo. Hay que rechazar todo espíritu jezabélico porque está tratando de perseguir, rechazar y calumniar a los verdaderos profetas. Porque los profetas vienen con funciones de las cuales no le conviene al reino de las tinieblas, por lo tanto los persigue y los rechaza y los calumnia. Lucas capítulo 11, verso 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos algunos matarán y a otros perseguirán. Mire qué fuerte es lo que el Señor dice, la declaración que hace de lo profético mencionado. Dice que los profetas iban a ser perseguidos, maltratados y hasta el punto de asesinarlos. Esto es un sello de un verdadero profeta del Señor. Si no tiene estos sellos, posiblemente profetice, posiblemente tenga palabra de ciencia, posiblemente tenga discernimiento de espíritus, pero no es profeta. Bien, vamos a ver ahora las señales del profeta. Quiero preguntar si tiene alguna duda al respecto hasta este momento. A ver, pastores. Todo está claro hasta el momento, siervo, para mí. Gracias. Perfecto. Vamos a ver entonces las señales. Recuerde usted que cuando nosotros hablamos de señales es para deducir. ¿Qué es una señal? Es algo que no está claro, pero que nos ayuda a deducir de dónde proviene y cuál es su identidad. De manera que las señales del profeta las vamos a ver a continuación. Número 1, los profetas, su visita conmueve las atmósferas. Esta es la primera señal. La visita del apóstol conmueve, la visita del profeta conmueve las atmósferas. Déjeme repetirlo otra vez. Primer señal, la visita de los profetas conmueve las atmósferas naturales y espirituales. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuál fue la conmoción de la atmósfera en lo natural? ¿Quién me ayuda? Se estremeció la tierra, todo se sacudió la cárcel completamente. Efectivamente. En lo natural hubo un terremoto. O sea, es una conmoción de atmósferas naturales. Pero lo que se conmueve es primero lo espiritual y después se refleja en lo natural. De manera que la visita de la profeta, ¿de qué profeta estamos hablando? De Silas. Del profeta Silas. Esa respuesta, hijo, está correcta. Porque recuerde que Pablo no es profeta, Pablo es apóstol, pero su compañía es un profeta llamado Silas. De manera que se conmueven las atmósferas cuando viene un profeta del Señor. Bien, número 2. Segunda señal. Los profetas, segunda señal de los profetas. Todas sus profecías se cumplen. No son profecías patito, de que te profetizan que va a suceder algo y no sucede. Y usted pregunta, ¿y qué pasó? No, es que usted tuvo la culpa, dice, porque usted no se puso las pilas. No, señor. No, señor. Una señal de que el profeta es de Dios es que las profecías que él da no van a caer a tierra. Tienen que tener cumplimiento. Hechos capítulo 11, verso 28 dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender que por el Espíritu que vendrían una gran hambre, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Fíjese cómo el profeta Ágabo, profeta neotestamentario, la profecía que habló se cumplió. Muchas veces el profeta lamentablemente habla de su corazón, hablan sus emociones. Lamentablemente el corazón del profeta, en el corazón del profeta habla el enemigo. Y también habla el hombre, que es cuando se deja influenciar por lo que escuchó y entonces al momento de profetizar habla lo que escuchó, fue influenciado o el enemigo lo engañó y está hablando de parte del enemigo. Los profetas tienen que afinar lo que han recibido, tienen que trabajar en ello, tienen que aprender a hablar de parte de Dios, a separar sentimientos, a separar espíritus. Probad los espíritus, si son de Dios o no son de Dios, probadlos. Tiene que aprender para después poder estar seguro de que lo que está hablando proviene de Dios y tendrá cumplimiento. Bien. Número 3. Tercer señal de un profeta. La señal es que no temen en hablar y corregir a alguno. No temen. Ellos no temen en corregir al que necesita corrección.
Así puede ser el rey, puede ser el presidente, puede ser el pastor, puede ser quien sea. Puede ser el apóstol, puede ser quien sea. No tiene temor a hablar y corregir. Esta es una señal de profeta. Marcos capítulo 6, verso 18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Recuerde que Juan es un profeta de la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, número 4. Cuarta señal de los profetas. Los profetas conocen los detalles de un estilo de vida de alguna persona. ¿Por qué? Porque les son revelados. Evangelio de Juan 4:18 dice: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ella deduce, ¿por qué? Porque ve la señal de que el profeta conoce la intimidad de su vida. A un profeta no se le puede engañar. A un profeta no se le puede decir: mire, yo soy fulano, yo esto, yo aquello. No se le puede engañar al profeta. ¿Por qué? Porque le es revelada la vida, no de todos, pero sí del que hay propósito. Cuando Dios revela, es porque hay propósito para esa vida. No es para exhibir su vida, sino para corregir su camino. Es con propósito. Número 5, mis amados estudiantes. Quinta señal de un profeta. Los profetas tratan al pecador con misericordia. Oiga lo que estoy diciendo. Los profetas tratan al pecador con misericordia. No se trata de avergonzar a nadie. No se trata de denigrar a nadie. No se trata de maltratar a nadie. El propósito de lo revelado es para corrección, para arrepentimiento, para salvación. Lucas capítulo 7, verso 39, Jesús está sentado a la mesa con un fariseo. Y la escritura dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús actúa como profeta y le enseña lo que es la honra a Simón el fariseo, el leproso. Le enseña lo que es la honra, le da una cátedra de la honra. Y a la mujer no la trata con desprecio, sino la trata con misericordia. Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Se cuenta qué autoridad del profeta. Tus pecados te son perdonados, le confirma la limpieza del corazón. Y le recomienda: no peques más. Entonces, el verdadero profeta del Señor no anda por allí buscando a ver a quién acusa,
a ver a quién maltrata, a ver a quién daña. No, señores, eso no es así. El profeta verdadero, la señal es que trata al pecador con misericordia. Qué tremendo. Bien, pasemos a las funciones del profeta. Ya hablamos de los sellos, ya hablamos de las señales, ahora hablemos de las funciones. ¿Cuáles son las funciones de un profeta? Recuerde que no estamos hablando del don de profecía. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere, cualquiera profetiza. Cuando Dios quiere. La Escritura dice: si Jehová habla, ¿quién no profetizará? De manera que cualquiera puede profetizar, cualquiera en un ambiente profético, en una atmósfera profética, cualquiera puede profetizar. Hasta un inconverso puede profetizar bajo una atmósfera. Así como Saúl, cuando entró a la atmósfera de Samuel, profetizó. Y preguntaron: ¿Saúl entre los profetas? No, era el perseguidor de David, el que quería matar a David, que al final terminó suicidándose. De manera que no equivoquemos en llamar a cualquiera profeta. Primero ve los sellos, tiene los sellos, ahí va. Ve las señales. Oh, me parece que es profeta. Cuando veas las funciones, este es profeta, dices. Pero no a cualquiera se le llama profeta, porque no eres tú ni soy yo quien da los ministerios. El que da los ministerios se llama Jesucristo, porque Él los compró, los pagó con sangre en la cruz del Calvario, y Él lo da a quien Él quiere. Ahora, los dones se pueden anhelar, sí. Los dones de profecía se pueden anhelar, claro que sí. Don de palabra de ciencia se puede anhelar, sí. Don de discernimiento de espíritus se puede, sí se puede. Pero los dones domar, no podemos nosotros pedirlos. Ese los reparte el Hijo como Él quiere. Bien, pasemos a las funciones de un profeta. Vamos a ver las funciones de un profeta, mis amados estudiantes. Número 1, vaya conmigo. Número 1, primer función de los profetas. Escuche con atención. Los profetas consuelan con abundancia de palabras. Repito, primer función de un profeta: consuela con abundancia de palabras. Hechos capítulo 15, verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. De manera que, en primer lugar, la función de un profeta es consolar, confirmar, respaldar con abundancia de palabras. Bien. Segunda función de los profetas: confirman y consagran a los discípulos llamados al ministerio. Repito, confirman y consagran a los discípulos llamados al ministerio. Hechos capítulo 13, verso 1
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. De manera que los profetas confirman y consagran a los discípulos llamados al ministerio. No dan ministerio, confirman solamente lo que el Espíritu ya dijo. Bien, número 3, tercer función de un profeta o de los profetas neotestamentarios. Estos reciben revelación de los misterios por el Espíritu. Efesios capítulo 3, verso 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. De manera que la tercera función de los profetas es recibir revelación de los misterios. Así como los apóstoles también reciben revelación de los misterios, los profetas también reciben revelación, según la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Número 4, mis amados estudiantes, cuarta función de los profetas: anuncian acontecimientos futuros. Hechos capítulo 11, verso 28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. De manera que anuncian los acontecimientos futuros. No estamos hablando del Apocalipsis, porque eso ya está escrito. No estamos hablando de guerras, porque ya está escrito. Habrá guerras y rumores de guerras. Pero sí anuncia acontecimientos como este tipo de hambre, como lo que acaba de suceder en el mundo, la pandemia por los profetas fue anunciado, pero como parecía algo tan difícil, no fue creído por muchos hasta que aconteció. De manera que los profetas, una de sus funciones es anunciar acontecimientos futuros. Bien, número 5, mis amados estudiantes. Quinta función de los profetas: hablan profecía para las congregaciones. Primera de Corintios capítulo 14, verso 29. Así los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Claro que los que van a juzgar son los maduros, no los inmaduros. Número 6, sexta función de los profetas: son delegados o enviados apostólicos. Es decir, van en representación de los apóstoles. Hechos capítulo 15, verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, como Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre
Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. De manera que son apóstoles enviando a los siervos, entre ellos va Silas el profeta. Bien, número 7, mis amados estudiantes, número 7, séptima función de un profeta. Los profetas bajan los diseños de la adoración a la tierra. Hechos capítulo 16, verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire qué tremendo es. De manera que estaban cantando no por llevar la contraria, ¿verdad? Sino que estaban bajando, estaban cantando porque de esta manera bajan diseños de la adoración a la tierra. A estas alturas de la iglesia, mis amados estudiantes, era para que hubiera muchos salmistas, muchos. Recuerde que David era profeta y también era salmista. Pero parece que se ha limitado tanto al ministerio profético que ya no vemos esos diseños de la adoración. Ya no los vemos. Nos hemos acostumbrado al poderoso de Israel y lo dejamos como si fuera un himno, ¿verdad? Y lo dejamos y nos llenamos solamente cuando la revelación es vasta para nosotros los que necesitamos aprender a adorar al Señor, los cuales estos cánticos de adoración traen liberación también. Con cánticos de liberación, dice la Escritura, me rodearás. De manera que necesitamos aprender los diseños. Yo recuerdo que hace algunos años, mis amados estudiantes, nosotros oímos de una hermana de la congregación que en un sueño ella escuchó un canto. Y cuando ella nos dijo solo una frase, se acordó de una frase. Recuerdo que vino un hermano y entre los tres, la hermana, el hermano y su servidor, formamos una adoración tan hermosa que se llamaba Jehová es el árbol de tu paz. Muy, muy hermosa adoración, muy hermosa, que vino bajo revelación, mire, bajo revelación, y cuando aportamos lo que teníamos, se formó una alabanza muy, muy hermosa, muy preciosa. Y esto tendría que acontecer. Y recuerdo que en esa congregación, mis amados estudiantes, no tenías oportunidad de aprenderte las alabanzas. ¿Por qué? Porque esas cambiaban de un culto a otro. Ya había nuevas y había nuevas y había nuevas y había nuevas. De manera que no te acababas de aprender una cuando ya había otra nueva y poderosa, ungida. Muchas veces no va a ser un canto. Simplemente van a ser sonidos armónicos que van a traer esa unción a la tierra, al ambiente, al lugar donde estamos, y se va a tornar en una adoración profética. Octava función de los profetas. ¿Está conmigo? Sí, amén. Bien.
revelan estrategias de liberación para la guerra espiritual. Una cosa es la adoración, otra cosa son las estrategias de guerra. Recuerde, la adoración es para que el pueblo entregue su corazón sin reservas. Pero otra cosa es la estrategia de liberación para la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque suceden las consecuencias. Hechos capítulo 16, verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjese qué poderoso es esto. Los profetas revelan estrategias de liberación para la guerra espiritual. De manera que ellos cantaban y la estrategia vino por revelación. Vamos a cantar y vamos a cantar esto, aquello. Entonces, ellos se encontraban presos, encadenados, habían sido golpeados, pero vino el terremoto sobre el lugar y las cadenas de todos fueron soltadas. No solamente las cadenas se soltaron, sino que hubo puertas abiertas. Fíjese qué cosa más tremenda. Muchas veces nos sentimos con puertas cerradas. Y parece que la puerta está cerrada. Y parece que la puerta está cerrada. Pero viene alguien y te ayuda con una estrategia y entonces la puerta se abre. Puede ser una puerta que nos traerá bendición económica y está cerrada, pero de pronto viene el profeta y te echa la mano y la puerta se abre. Hay ataduras que no puedes con ellas y parece que son cíclicas y se repiten y se repiten y no se van y no se van, y de repente viene el profeta y te da la revelación, te comparte la estrategia y entonces las cadenas de todos, no solo las que hay en la vida de la persona, sino las cadenas de él, de ella o de sus hijos se sueltan. Las cadenas de todos, porque ese es el poder que viene acompañando a los profetas, la revelación, la estrategia de libertad en la guerra espiritual. Qué cosa más tremenda. Recuerde que después de esta experiencia el carcelero se quiere quitar la vida, entonces aparece Pablo y Pablo le predica el evangelio y entonces este hombre con toda su familia se convierte a Cristo. Mire qué cosa más tremenda. Bien. Vaya conmigo por favor. Número 9, colocamos, pastores. Novena función de los profetas. Los profetas dan profecía personal. Puede ser para un pastor, un ministro, o puede ser para un congregante. Hechos capítulo 21, verso 11. Bien, se lo voy a leer.
Voy a leer el verso 10 y el verso 11. Capítulo 21 de Hechos, verso 10 y verso 11, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Fíjense que esta profecía habla de los sufrimientos. Quiere decir que le anunciaron los sufrimientos a Pablo. No le están diciendo no vayas, porque Pablo dijo: a mí no me van a detener, yo de todas maneras voy a ir, estoy dispuesto no solamente a padecer, sino a entregar mi vida por causa del evangelio. Entonces el profeta viene y le anuncia sufrimientos, acontecimientos que van a suceder en la vida de tales personas. Ahora, note usted que Ágabo es el profeta neotestamentario que hace con el cinto un acto profético. El acto profético fue decir que así sería atado el dueño de ese cinto, que era el apóstol Pablo. De manera que los actos proféticos son válidos siempre y cuando sean dirigidos por el Espíritu, sin emociones humanas, sin emociones carnales. Tienen que ser dirigidos por el Espíritu para que tengan el efecto que se necesita, que es traer convicción. Bien, ese es el noveno, la novena función de los profetas. Bien, dudas, preguntas hasta este momento, mis amados estudiantes. No, hasta ahorita no, apóstol. Gracias. Bien. Igualmente, siervo, estamos comprendiendo todo hasta el momento. Muchas gracias. De manera que usted tendrá herramientas ahora, pastores, pastoras, tendrán herramientas para poder identificar un ministerio profético genuino. ¿Acontecen milagros en el ministerio profético? Sí, lo sobrenatural le acompaña. Pero recuerde que la tarea principal de los profetas es hablar de parte de Dios. Amén. ¿Podemos ver podemos ver los carismas de los profetas? Claro que sí, así como Pablo tenía los carismas del Espíritu, donde de fe, tenía don de milagros, don de sanidad, discernimiento de espíritus, género de lenguas, etcétera. Los nueve dones del Espíritu los puede tener el profeta, el apóstol, el pastor, el maestro, el evangelista, etcétera. Cualquiera de los 5 puede tener los 9 o puede tener algunos. Hay que anhelarlos, hay que buscarlos. De manera que el oficio principal de los profetas no es andar haciendo milagros, sino principalmente es hablar de parte de Dios, consolar. Bien, le he dado las herramientas, mis amados estudiantes, para que usted identifique. Así como le hemos dado las del apóstol, están las del profeta y vienen las del evangelista. Amén. Bien, a ver, Tony, hijo, alguna duda que tengas, pregunta.